Buen día, continuamos con el estudio de los evangelios. Ese es el tema 37, acerca del amor hacia los enemigos. En el mensaje anterior estudiamos lo que dice la palabra cuando Jesús dice: ustedes escucharon que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y vimos la explicación de esto. Y ahora continuamos con los versículos del 39 al 42 de Mateo capítulo 5, que dicen lo siguiente: Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En el mensaje anterior vimos que el versículo 38 se refiere a la ley del talión, que esto era aplicado solamente por las autoridades y se estaba malinterpretando, se estaba confundiendo para que todas las personas pudieran tomar la justicia por mano propia. Y eso no era el objetivo, no era el propósito de esa ley que Dios estableció. En cambio, aquí lo que Jesús está diciendo es que no debemos resistir al que es malo, sino que nos presenta varios ejemplos. Primeramente nos dice: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y esto, muchas personas se pueden escandalizar y pensar que esto es un ejemplo demasiado fuerte, y que es algo que muy pocas personas van a hacer, que muy pocas personas van a soportar que les peguen en su cara, que les falten el respeto. Pero justamente tenemos que estudiar el contexto, tenemos que estudiar qué significaban estos ejemplos que dio el Señor, porque Él no los dio como un simple ejemplo que no lo pensó, sino que sabemos que el Señor todo lo que decía tenía un gran propósito detrás, tenía un gran significado detrás. Y esto no es algo que debamos entender de forma literal, sino que el Señor está usando aquí hipérboles, está usando y está mostrando cosas que son prácticamente delitos, que son cosas que no se podían hacer, como esto de herir en la mejilla derecha a una persona. En base a un mensaje del pastor David Barceló, ¿verdad? Hay una información importante que aportar a este punto, y es que en aquel tiempo, herir a una persona en la mejilla derecha era una ofensa, era un insulto público, era una forma de faltarle el respeto a una persona, y era algo que se podía castigar, era algo que era denunciable, era una falta de respeto, era una agresión pública golpear en la mejilla derecha a otra persona, mucho más, y también en la otra mejilla. Esto era una ofensa pública, una ofensa grave, y era un delito, era algo por lo que una persona podía ir a las autoridades y quejarse de que esa persona le había ofendido públicamente, y era algo por lo que se podía armar un pleito grande. El segundo ejemplo es el siguiente: al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Este lo vamos a ver explicándolo con el versículo a continuación. Igualmente el de obligar a cargar 1 milla y ir 2 con aquel que obligó a cargar 1 milla. Y el último ejemplo, que es: al que te pida, dale, y el que quiera tomarte prestado, no se lo rehuses. Y esto también sabemos que es algo muy peligroso y muy arriesgado, siempre prestar a alguien que no nos devuelva, y más en este contexto que está dando el Señor de casos de ofensas, de faltas de respeto, de abusos, que estos son los ejemplos que está presentando el Señor. Aquí el Señor igualmente se está refiriendo no a aquellas personas que piden prestado
de vez en cuando, sino aquellas personas que son insistentes, que constantemente están pidiendo prestado y que molestan y que cansan. A esas personas se está refiriendo al Señor, porque este es el escalón más alto de los abusos que se están presentando aquí. Y es lo que vamos a ver a continuación. Primeramente, si vamos a Éxodo, capítulo 22, versículos del 26 al 27, dice lo siguiente: Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando clamare a mí, yo le oiré, porque yo soy misericordioso. Aquí el Señor establece que si una persona toma el vestido de su prójimo, se lo tiene que devolver antes de que termine el día, antes de que sea de noche. Porque de igual forma las túnicas eran parte de la vestimenta y era algo que las personas tenían varias túnicas, que podían intercambiar las túnicas, que podían llevar varias, pero la capa era algo único para cada persona. Era la parte más importante de la vestimenta en ese tiempo y en esa cultura. Por tanto, no se le podía quitar la capa a una persona, se le podía pedir prestada la túnica, pero no la capa, porque esto era el vestido más importante, porque debía cubrir su cuerpo, debía cubrirse del frío, debía cubrirse de la lluvia, de todas las cosas. Era muy importante la capa. La capa era el vestido, la túnica era algo opcional, era algo adicional, pero la capa era primordial. Y justamente lo que el Señor dice es lo siguiente, ¿verdad? Que a cualquiera que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Quitarle la capa a alguien es un delito. Aquí la palabra lo dice. En la ley está establecido que no se le puede quitar el vestido a una persona, que se le debe devolver. Entonces el Señor primero se refirió a una ofensa, a una agresión de forma verbal y física. Aquí se está refiriendo ya a un abuso a la propiedad privada, que están tomando algo que es necesario para la persona, que es importante para la persona. Y el siguiente ejemplo, cual está en Mateo 27:32, dice lo siguiente: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Este versículo se presenta en el momento de la crucifixión del Señor Jesucristo, y es cuando obligan a un hombre llamado Simón a llevar la cruz del Señor por un momento para ayudarle. No dice que él se ofreció, dice que lo obligaron, porque esta era una ley que estableció el Imperio Romano sobre los de Israel, que ellos podían obligar a una persona a llevar una carga por una milla. Podían obligar a una persona que fuera israelita a llevar esta carga. Y así fue también lo que pasó con este hombre, con Simón. Pero vemos en el ejemplo que el Señor dice: cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Otra vez, ya el Señor se está refiriendo a algo que se puede considerar un delito, porque la ley dice que las personas estaban obligadas a llevar la carga por una milla, no por 2. Ya esto ya es por pura voluntad de la persona que lo ofrezca. Y el último ejemplo que ya mencionamos anteriormente, que ya es el abuso a la prosperidad de la otra persona, a los bienes de la otra persona, pedirle prestado, ya molestar a la persona a ese nivel. Por tanto, lo que el Señor se está refiriendo en este momento es que aprendamos a no estar siempre buscando defender
nuestros derechos. Hay personas que siempre están buscando validar sus derechos, que siempre están exponiendo cuáles son sus derechos y qué es lo que es injusto hacia ellos. Y todos estos actos que se presentan aquí son denunciables, son cosas que no se permiten hacer. Y aún así el Señor está diciendo que no busquemos armar pleito por cosas insignificantes, en que no busquemos estar tan preocupados por defendernos, por nuestro orgullo, por lo que tenemos, porque es el Señor el que nos provee a nosotros, es el Señor el que nos da todo a nosotros, es el Señor el que nos da identidad y valor a nosotros, y por tanto no tenemos que estar exigiendo a la sociedad nada, no tenemos que estar exigiendo nuestros derechos, no tenemos que estar victimizándonos. Porque si vamos a otro versículo bastante importante para entender el significado de esto, es Romanos 12, versículos 17 al 19, que dice lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Igualmente en estos casos, de poner la otra mejilla, de entregar la capa, de ir una milla más, de dar al que pide de forma insistente. Esto es algo completamente revolucionario y todas las personas actualmente esperan que si le hacen daño a otra persona, esta persona va a responder, se va a molestar, se va a llenar de ira, va a ir hasta las últimas consecuencias para defender sus derechos. Pero nadie espera que una persona sepa resistir, que una persona tenga una respuesta diferente. Y esto es lo que el Señor nos quiere enseñar. No es exactamente permitir que se abuse de nosotros en todo sentido, porque no es el sentido del pasaje, sino son hipérboles que el Señor presenta para explicarlo de mejor forma. Pero lo que Él nos quiere enseñar es que no debemos de buscar pagar a nadie mal por mal. No debemos de dar a las personas lo que ellos nos dan a nosotros. Tenemos que darles a las personas lo que Dios nos ha dado a nosotros. Si las personas quieren traer pleito, si quieren traer envidia, si quieren traer enojo, si quieren traer maldad, nosotros debemos de buscar darles la paz y el amor que hemos recibido de Dios. Tenemos que buscar estar en paz con todas las personas. Para estar en paz con todas las personas, no podemos estar en paz si solamente estamos buscando que siempre se nos haga el bien, que nadie nos trate mal, que nadie violente nuestros derechos. Es imposible. Tenemos que negarnos a ese orgullo, a ese ego. Tenemos que vivir como siervos, contentándonos con lo que el Señor nos ha dado y dando a las personas, mostrando el amor de Dios hacia nosotros. Y esto es muy difícil entender. Este mensaje puede ser fácil, pero practicarlo puede ser muy difícil para nosotros. Pero es importante saber que nosotros somos también, y nosotros somos primeramente los que hemos ofendido al Señor. Nosotros somos los que le hemos pedido a Él más de lo que merecemos. Nosotros somos los que muchas veces queremos abusar de lo que Él nos da. Queremos abusar de sus bendiciones, queremos abusar de su bondad para ser malagradecidos con Él y para que siempre cumpla todos nuestros deseos y todos nuestros caprichos. Tenemos que pensar en esto. Si tanto nos preocupa, si tanto nos molesta, si tanto nos enoja que nos hagan daño, que nos violenten nuestros derechos,
¿Cuánto daño le estamos haciendo nosotros a Dios con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestros pensamientos? ¿Será que estamos siendo agradecidos con el amor de Dios, con la misericordia de Dios? ¿Será que aún habiendo conocido de la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo, aún seguimos ofendiendo al Señor? Seguimos volviendo a nuestros antiguos comportamientos vergonzosos. Seguimos ofendiendo a Dios, pecando de distintas formas. Seguimos ofendiendo a Dios, diciéndole cosas que no vamos a prometer. Nosotros somos quienes hemos ofendido al Señor muchísimas veces, y por esto es que debemos de aprender a no buscar defendernos tanto a nosotros mismos. Sí, como hay una frase muy interesante del predicador Charles Spurgeon que decía que si las personas dicen algo malo de nosotros, deberíamos estar agradecidos porque ellos no tienen idea de lo malo que somos nosotros. Y en realidad, si las personas conocieran en realidad los pensamientos que vienen a nosotros muchas veces y las actitudes que toman muchas veces, podrían hablar muchísimo peor de nosotros que lo que ya lo hagan. Por tanto, más bien debemos de agradecer a Dios que Él nos tenga tanta paciencia y tanta misericordia. Y por eso, por ese motivo, es que debemos buscar amar a nuestros enemigos. Amén. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, un mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.